Buenas noches, mi nombre es Rafael Miranda Linares, soy alumno de la Facultad de Contaduría y Administración. Actualmente me encuentro cursando el 9º semestre de la licenciatura en Informática Administrativa y en este video vamos a explicar cómo son las 7 capas del modelo OSI. Para continuar vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el modelo OSI. En los años 80, cuando las empresas se comenzaron a expandir, tenían serios problemas para poder comunicarse, por lo que las redes tenían diferentes especificaciones y sus implementaciones tenían dificultades para intercambiar la información. Lo mismo ocurría con las empresas que creaban tecnologías de conexiones privadas y propietarios, ya que solo un pequeño grupo controlaba el uso de esta tecnología. El modelo OSI, que es Interconexión de Sistemas Abiertos, por sus siglas en inglés, fue desarrollado para frenar los problemas antes mencionados por la ISO, Organización Internacional de Estándares. Esta organización creó el modelo OSI para generar un estándar de protocolos abiertos, proporcionando una base en común para la interconexión de sistemas, describiendo el modelo de referencia OSI en la norma ISO 7498-1 ITU-TX.200. Modelo OSI. El modelo OSI consiste en que cuando se envía un mensaje, este fluye de la capa 7 a la 1 y cada capa añade una cabecera o trama el mensaje de una forma o trata el mensaje de una forma específica, y cuando llega al receptor fluye de la capa 1 a la 7, eliminando las cabeceras y reconstruyendo el mensaje, el cual queda construido en su forma original. Los datos se transmiten de manera indirecta entre niveles, solo el de la capa física, ya que están unidos por un medio físico. Los niveles del 1 al 3 proporcionan los protocolos de bajo nivel, implementados en el hardware y controladores dedicados, y las capas de la 4 a la 7 proporcionan protocolos de aplicación o de alto nivel. Normalmente se implementan en el software del host. Las relaciones de las capas definen las funciones de la red, los servicios que las capas inferiores brindan a las de nivel superior. El modelo OSI en sí es un protocolo de interconexión de sistemas abiertos que está distribuido en 7 capas, que a continuación se muestran con una descripción y una imagen para su mejor entendimiento. Y como ven, tenemos aquí desde el nivel 7 hasta el nivel 1. En este caso inician con el nivel de aplicación, bajan al nivel de presentación, pasan por el nivel de sesión, nivel de transporte, nivel de red, nivel de enlace de datos y el nivel físico para poder enviarse a otro host. En esta lámina estamos viendo lo que es la capa 7, la cual actúa como una ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones para tener acceso a los servicios de red. La capa de aplicación maneja los detalles específicos de las aplicaciones de red, como por ejemplo el correo electrónico o las bases de datos distribuidas. Todos los programas de usuario final para red forman parte de esta capa. Como estamos viendo aquí en la primera imagen, este logotipo está enviando lo que es un mensaje hasta el nivel de presentación, y aquí como fluye del nivel de presentación hasta la capa 7, que es como le llega al usuario final. La capa 6, lo que es la capa de presentación, brinda formato a los datos que deben presentarse en la capa de aplicación, traduce datos de un formato utilizado por la capa de aplicación a un formato común entre la estación emisora y viceversa. Le corresponde la sintaxis y la semántica de la información transmitida. Maneja estructuras de datos abstractas y permite definir e intercambiar estructuras o niveles más altos. La capa 5, que es la capa de sesión, permite a los usuarios de máquinas diferentes que se establezcan sesiones entre ellos, ofreciendo varios servicios como el control de diálogo, administración de tokens y sincronización. Realiza las funciones que permiten a las sesiones su establecimiento y mantenimiento y la finalización.
Pasamos a la capa 4, que es la capa de transporte. La función de esta capa es aceptar los datos provenientes de las capas superiores, de las 7, las 6 y las 5, dividirlas en capas más pequeñas si es necesario, pasarlas a la capa de red y asegurarse de que lleguen correctamente al host. Deben hacer esto de manera eficiente y aislando a las capas superiores de los cambios de la tecnología del hardware. Determina el tipo de servicio que dará a la capa de sesión y finalmente a los usuarios de capa de red. Garantiza que los mensajes se entregan sin errores, en secuencia y sin pérdida o duplicaciones. El tamaño y la complejidad del protocolo de transporte depende del tipo de servicio. Capa 3 de red. Controla el funcionamiento de la subred. Establece, mantiene y finaliza las conexiones entre las instalaciones de comunicación. Así genera los encabezados para que el software pueda reconocerlos, decidiendo qué ruta de acceso deben de tomar los datos, realizando las siguientes funciones. Enruta tramas entre redes, mantiene el control de tráfico en la subred, fragmenta las tramas, traduce las direcciones lógicas o nombre de las direcciones físicas. Capa 2. Enlace de datos. Su tarea principal es transformar un medio de transmisión puro en una línea de comunicación que esté libre de errores. Ofrece una transferencia sin errores de tramas de datos de un nodo a otro. A través de la capa física, si el servicio es confiable, el receptor confirma la llegada de la trama de manera correcta. Y por último vemos la capa 1, que es la capa física. Se encarga de la transmisión y recepción de una secuela de datos, no estructurada de bits, sin procesar por medio de un medio físico. Determina si se transmiten bits como señales eléctricas u ópticas y medios físicos a utilizarse, como por ejemplo el cable UTP, el coaxial, fibra óptica. Los aspectos de diseño tienen que ver con las interfaces mecánicas, eléctricas y de temporización. Y con estas láminas damos por terminado lo que es el modelo OSI. Es una introducción general a cada capa, y en el orden en que las fuimos estableciendo es en el orden en el que desde que el usuario llega a la máquina, abre su sesión, ingresa los datos que quiere mandar o los datos que va a intercambiar o va a enviar a otro host, y de esta manera fluyen hacia la capa física. De la capa física salen, llegan a la capa física del host destino y de ahí suben de capa en capa hasta llegar al usuario final. Eso es todo, gracias.